Bueno, el 2023 ha estado marcado también por la presencia de distintos estrenos, porque se está retomando, por supuesto, toda la cartelera. Se espera que el 2024 vengan muchos más, pero quienes han estado analizando no solamente las películas que han ido saliendo, sino que sus directores. Obviamente es parte de Matinal Nuestra Casa, Claudia Valenzuela, periodista, crítica de cine y otros galardones que no le vamos a dar acá en vivo, porque queremos agradecerte a este 2023 por traernos películas, pero también historias también de directores, por ejemplo. Ah, sí, es cierto. Media presentación, quedé alucinada. No, exactamente. Vamos a estar por segundo segmento consecutivo revisando directores. Me parece que es súper importante también revisar el cuerpo de trabajo de alguien para ir viendo evoluciones y grandes aportes a la cinematografía. Y hoy no es la excepción, traigo un favorito personal que me encanta, que es Ridley Scott. Porque, por ejemplo, si yo te digo Ridley Scott, probablemente mucha gente no lo asocia con nada, pero si te digo Gladiador. Tremendo Gladiador. Hasta Thelma el día de hoy Lewis. la veo como 4 o 5 veces Sí, al mes. hay gente que es como gladiadorista. Sí. Es decir, Thelma Lewis, La caída del halcón negro, Blade Runner, que podría hablar mucho de ese peli, pero no lo voy a hacer. Y Leyenda también, una de las primeras de Tom Cruise. Es una carrera que está llena de blockbuster, está llena de éxitos y éxitos tardíos también, porque es un director que hace lo que quiere realmente. Tiene 86 años. Y Y está con una película actual. Y el año pasado hizo 2 películas, hace como 2 años hizo 2 el mismo año. Está súper vigente, es inglés, pero ha hecho casi toda su carrera en Hollywood, casi toda, y tiene 86 años, de los cuales a los 40 comenzó recién a hacer cine. Antes hizo una gran carrera en comerciales. Es muy importante este dato porque él es muy visual. No estudió cine propiamente, sino que estudió artes visuales y dibujo. Entonces él es absolutamente atrayente. Gladiador, recordamos escenas, él dibuja sus cosas, dibuja toda la película antes de llegar, tiene todo armado, es súper metódico y me parece que ha logrado una forma de hacer cine que es absolutamente atrapante y va directamente a al placer visual de la audiencia. Sí, y a propósito de eso, Claudia, hay también un tema con los directores, porque claro, de repente uno escucha nombre, tú nos das y no se nos viene a la cabeza nada, a no ser que conozcamos de sí, no estemos, pero nos empieza a hablar de película e inmediatamente ya empezamos a abrir. Falta también esa relación más directa entre directores y público, que tener que pasar por películas para poder conocerlos, ¿o no? O sea, qué buena pregunta la que haces, porque yo me fijo mucho en quiénes hacen las películas. Me quedo todos los créditos, trato de asociar y encontrar patrones con respecto a las películas que me gustan. Así, en mis primeros años de super cinéfila, descubrí que hay ciertos directores que tienen una especie de impronta. Y cada vez que yo vi una película y me gustaba por algo, probablemente era de un mismo director o directora. Sin distinguirlo, digamos, hasta cuando... Claro, exacto, y ahí tú te das cuenta de varias cosas. Yo creo que es un excelente ejercicio de apreciación cinematográfica fijarse en quién produce, en quién dirige, en quién escribe también. Y en el caso de Ridley Scott es absolutamente memorable él como su carrera, pero tiene una particularidad bien interesante, que es que ninguna de sus películas se parece mucho a la otra. Él mismo dice que no le gusta repetirse a sí mismo, que le gusta hacer cosas nuevas y cosas que le llaman la atención. Y por eso una de las grandes críticas que tiene, o la mayor crítica que tiene, es que no tiene una especie de identidad propia en las películas. ¿Y por qué debería ser una crítica a eso? Generalmente estamos acostumbrados al cine de autor o a la idea de que los grandes cineastas y cineastas mujeres son autores de sus películas y se puede distinguir realmente esta es la impronta de este autor. Ridley Scott lo que hace es ponerse, para mi gusto, al servicio de cada película que él está haciendo y produciendo. Y eso se conecta también con la publicidad, ¿no? Con También, lo que hacía, claro. porque eso es específico para quien Exacto. le pide algo. Exacto, y él de esa forma hace películas también. Él se ha paseado por todos los géneros habidos y por haber. Ha hecho gigantescos aportes a la ciencia ficción. Alien, del 89, es la original. de él. La original, o sea, del 80, perdón. La original Alien es de él, después la pasó a James Cameron, etc. Blade Runner también, que son películas que Blade Runner en su momento, ahora la conocemos Blade Runner, Harrison Ford, es tremenda película, pero en su momento nadie la vio. Fue muy difícil marketear esa película. Él quería hacer ciencia ficción pura, con el tiempo le dieron la razón, que es un poco lo que hace Ridley Scott. Hace películas de acuerdo a las necesidades de cada historia, a las necesidades de cada argumento, y le da un poco lo mismo si funciona o no a nivel de público, porque él después suele hacer algo que es sacar la versión del director. Una vez que toma una versión teatrical para el teatro, para el cine, que tiene, no sé, 2 horas, 2 horas 40, él casi siempre saca, si le importa mucho la historia, una versión de 3 horas
o incluso más para streaming en este caso, o para, que es lo que va a pasar con Napoleón también, o para darse ese gusto de él contar las verdaderas historias que quiere contar. Y al ser un director que no le importa lo que opinen de él o el resto... Es muy cara de palo, me encanta su entrevista. Me imagino que la academia tampoco lo considera mucho, no sé, destacados en premios a lo mejor más independientes, más allá de lo tradicional, ¿o no? Extrañamente la Academia lo considera mucho, ha ganado Globos de Oro, ha estado nominado a Oscar muchas veces, porque es un excelente director, es un tipo que conoce muy bien la forma espacial de contar una historia. Por ejemplo, él tiene unos rodajes vertiginosos, hace sus películas en muy pocas semanas, porque tiene un método de tener 6 a 11 cámaras rodando a la vez. Wow. Esto es bien interesante, él no cree en los ensayos de los actores. ¡Guau! Él arma todo y dice, primer ensayo se graba. A la cancha. Porque su teoría cinematográfica dice que lo mejor de ti, lo mejor de los actores sale en la primera o segunda toma. ¿Y qué opinan los actores de eso? Bueno, al principio él era súper negrero con sus actores. En sus primeros 20 años de carrera tenía fama de ser súper difícil. Bueno, un señor viejito también, partió ya grande haciendo cine. Pero ahora tiene esta libertad con la cantidad, o sea, con las posibilidades técnicas que hay de tener 11 cámaras rodando, y él da unas pocas direcciones y deja que los actores hagan lo que tienen que hacer. Y después él va con las cámaras, con las distintas tomas, armando lo que su escena requiere. Y así no estresa a los actores, anda súper rápido porque él trabaja en 2 películas a la vez, 86 años, trabajando una en producción y otra en preproducción, y es súper eficiente él, y también traspasa eso al trabajo de su equipo y de sus actores. Y eso lo llevó también a Napoleón, película que por supuesto está hoy en cartelera, que ha recibido distintas críticas, para bien o para mal, como en todo. Pero también vamos a ver esa mano exclusiva, distinta a lo que él había trabajado, ¿no? Sí, bueno, él de nuevo toma una historia y hace lo que él estima conveniente con ella. Y las críticas que tú mencionas son ciertas. Pocas películas de Ridley Scott hacen un efecto de aclamación global. ¿Ah? Siempre hay gente que no está de acuerdo, que encuentra que son muy clásicas, bueno, etcétera. Un poco histórica en este caso. En este caso, la gran crítica de esta película es que tiene poco rigor histórico. Ridley Scott al respecto ha dicho con mucha elegancia y otras veces no con tanta elegancia que él no es documentalista. Entonces, él hace una historia con respecto a un personaje que le tiene que parecer a él atractivo y a su historia una especie de conductor para poder desarrollar esta épica bélica como hace muchos años no veíamos en el cine. Si uno tiene que destacar algo de esta película es que vale totalmente la pena sentarse 2 horas 40 a ver cine del blockbuster antiguo gigantesco. ¿Qué es blockbuster? Blockbusters son aquellas películas que logran un éxito en taquilla rotundo. Como Gladiador, por ejemplo. Gladiador fue un blockbuster en su tiempo. A no ser que no, sí. ¿Por qué era porque llegaban a blockbuster como video o nada que ver? Blockbuster se llama así porque viene de esta denominación para películas que la rompen en taquilla. Entonces el nombre de la tienda de videos viene de esa terminología. Okay, claro. No, esto es lo que llamamos un blockbuster actual. Es una película bélica, absolutamente cruda en la forma en que retrata batallas sobre un gran hombre de la historia que no está exento de críticas en sí mismo como figura, por supuesto. Napoleón está interpretado por Joaquín Phoenix, lo cual ya me parece una elección súper excéntrica. Joaquín Phoenix es un actor que es conocido por hacer también lo que él estima conveniente con sus personajes, y aquí también lo hace. La película sigue a Napoleón desde sus 20 años, pasa por ser un comandante, luego asciende a emperador hasta su muerte. Pero ya había trabajado con Phoenix en Gladiador. En Gladiador, y también es con cómodo. un rol de no recuerdo si era rey, sí, pues. Sí, pues, el emperador. Cómodo. Recordadísimo antagonista, realmente se roba esa película. Acá toma esta misma idea o este mismo método actoral y lo traspasa a hacer lo que él estima conveniente, la interpretación que él tiene arraigada como muy personalmente de Napoleón. Esa es una crítica también, porque él hace un Napoleón súper excéntrico, bueno, muy esperable de Joaquín Phoenix, no va a ser nada muy normal, se aburre si hace algo muy normal. Pero aquí junto con este director nuevamente crean una historia que está basada, yo diría, en un gran porcentaje en el espectáculo. Y no es menor entonces la elección de Phoenix, porque como nos contabas tú, que deja a los actores sin ensayo y que ellos le pongan su cosecha. Sí. Él sabemos que le pone... Sí, Joaquín Phoenix casi co-dirige las películas. Ha habido reportes de que casi él dirigió Joker, por ejemplo.
Es de muy armas tomar, y sí, armas tomar literal. Acá Napoleón es una película que sigue a este personaje, pero que se centra directamente en su campaña bélica, más que en la historia personal. Ya. Aunque la película sigue, esto sí hay que considerarlo, dos líneas argumentales paralelas. Primero está el ascenso al poder de Napoleón, con una historia de épica bélica muy clásica, pero está tan bien filmada, o sea, está maravillosa la forma en que vemos las batallas. Ridley Scott lo ha hecho antes, por ejemplo, en Cruzada, una película sobre las cruzadas católicas, interpretada por Orlando Bloom en el protagónico, también era un despliegue escenográfico maravilloso. ¿Sin postproducción? ¿Ah? ¿Sin trabajo digital? No, yo creo que tiene mucho trabajo digital porque son miles de personas las que vemos en un mismo campo de batalla, pero a nivel de primer plano, por ejemplo, a nivel de batallas prácticas, de lo que efectivamente sucede en set, está súper bien hecha, como siempre nos tiene acostumbrados Ridley Scott, súper cruda, muy violenta. De hecho, está para 18 años esta película precisamente porque las batallas son absolutamente realistas con respecto a la violencia. Ridley Scott dice que la guerra no debe ser hermosa. Y de cierta forma él lo plantea así y lo hace muy bien, lo plasma. Y la otra línea argumental que tiene la película es de Napoleón y Josefina, su esposa, que se decía efectivamente históricamente que él estaba absolutamente enamorado de ella, y en esta película el personaje se divide en su personalidad casi en estas dos líneas. Es un cruento general de batalla por un lado, absolutamente decidido, muy excéntrico también, muy llevado a sus ideas, pero en su parte íntima como persona junto a Josefina es un hombre inseguro que se deshace de pronto en romanticismos ultra cursis, que abandona el campo de batalla para ver si su esposa lo está engañando, por ejemplo. Entonces esta dicotomía del personaje me parece que está súper bien planteada, pero mi única crítica es que no está muy profundamente desarrollada. Yo creo que en la versión de 4 horas o 4 horas y algo que vamos a ver en Apple TV, probablemente muy pronto, ahí va a haber quizás más causalidad para el personaje. Me parece que es una película que vale mucho la pena ir a ver, está en cines actualmente. ¿Deja algo abierto así? No. Napoleón muere al final. Es como así, realmente es como una revisión de su historia. Pero yo creo que falta sí, que probablemente lo vamos a ver después, pero falta una profundidad o causalidad para agregar al personaje. Si bien partimos directamente en la batalla, Ridley Scott no hace contextos casi en sus películas, ¿Y esa parte podría ser una directamente a la oportunidad? acción. Yo creo que hay una oportunidad ahí de contextualizar los hechos históricos, si bien no son rigurosos, pero contextualizarlos dentro de una historia más llevada por un argumento profundo o conocer más las motivaciones del personaje, porque se plantea un personaje muy interesante, pero creo que falta un poco ahí desglosar ciertas causalidades que nos hacen que tenga mejor coherencia interna. Eso sería lo único, pero es un espectáculo realmente impresionante con un Joaquín Phoenix, de nuevo, desatado, y que realmente vale mucho la pena disfrutar en pantalla grande, porque para eso está hecha esta película. Sí, pues está en cines, obviamente. Lo que viene a continuación está en Apple TV, y a mí en lo particular, si debo confesar, no es la transferencia, me gusta mucho esta marca, la Casa Gucci. La Casa Gucci, sí. ¿Te gusta la marca Gucci? Sí, me gusta, no. ¿Y conocías este escándalo escandaloso, no? Es parte, pero no, más en literatura que en películas. Mira, esta última etapa, porque estamos viendo solamente películas ultra recientes de Ridley Scott, para hacerla corta en realidad, porque si hablamos de su carrera sería una lata larguísima. Pero acá tenemos una película, una de las dos que sacó el 2021 en plena pandemia, señor de 85, 84 años en ese tiempo, sacó dos películas. Y La Casa Gucci es una de las películas que tienen la línea de hechos reales. Últimamente Ridley Scott está buscando mucho en personajes y hechos reales, como Napoleón o como esto. Me gustan esas películas. Sí, es súper interesante porque el drama es real. Sí. Acá La Casa Gucci es absolutamente otro tono con respecto a lo que hablábamos recién. Es una sátira, es cómica, absurda, hasta burlesca de cierta forma, es absolutamente camp, es hiperbólica, es absolutamente otra forma de contar historia. Y se trata de la caída de la Casa Gucci, que estuvo como desde la mitad de los 80 a la mitad de los 90, que son unos años terribles para una marca que era la más importante, un real imperio de la moda italiana, Lujo, a cargo total. de la familia Gucci, del apellido de la familia. Hasta que un agente externo entra, interpretado por Lady Gaga. Lady Gaga es, uno puede decir muchas cosas, pero es excelente actriz. Sí. Qué buen paréntesis.
Sí, Lady Gaga interpreta a Patrizia Reggiani. Patrizia Reggiani, una mujer humilde, pero con una cosa tipo Scarlett O'Hara, así como, con Dios como mi testigo, nunca pasaré hambre. Ya, esa mujer consigue de forma fortuita conocer al heredero de la casa Gucci, interpretado por Adam Driver, Maurizio Gucci, y se enamora de él, se enamora de su dinero también. Es una mujer de armas tomar. De hecho, es interesante que Ridley Scott siempre pone mujeres fuertes en sus películas. Es un hombre que toda su carrera yo le he admirado el hecho de que le ha dado protagónicos y papeles muy interesantes a mujeres, lo cual en la época que él empezó a hacer cine era muy raro, pero es algo que ha mantenido hasta ahora. Y incluso en esta película, Patrizia Gucci llega a destruir un imperio. Logra casarse con el heredero, pero el heredero no tiene intenciones de heredar el imperio. Él quiere hacer otra cosa con la vida. Entonces, primer objetivo, Patrizia tiene que hacer que su esposo quiera ser el heredero millonario de la casa Gucci. Entonces, lo que hace ella es pelearse con toda la familia Gucci y desarmar un conglomerado familiar de 2 hermanos y primos que estaban a cargo de la marca para poder lograr el control de este imperio. Y en el trayecto, obviamente, va a haber traiciones. Esto es un culebrón, básicamente. Es una novela, es una sátira que está muy bien armada de una forma en que uno se ríe efectivamente, pero es tan oscuro lo que nos están contando porque hay traiciones, hay gente que va a la cárcel, no voy a dar detalles porque es súper interesante. Hay un hecho histórico, de hecho, acá que marca el inicio de la película. Hay asesinatos, no vamos a decir de quién porque es muy interesante saber quién. Es un desarme físico, moral y legal de una marca que finalmente pierde su imperio, al punto de que, bueno, este es el hecho histórico, los Gucci terminan no siendo dueños de la marca Gucci. Exacto. Y lo traspasan a personas que sí lo pueden administrar mejor. Las actuaciones están absolutamente al punto. No solamente están Adam Driver y Lady Gaga, sino que está también Jared Leto en un papel irreconocible como Paolo Gucci, el primo excéntrico que quiere ser diseñador, pero es tan... Ahí está, el peladito. Es tan malo como diseñador que nadie lo pesca. Ni el pituto le sirve. Ni el pituto le sirve, de hecho todo el mundo lo ningunea. Es una familia que se desarma. Al Pacino, ¿Sí? Robert De Niro. Exacto, Jeremy Irons. Salma Hayek. Sí, aquí hay puras estrellas, esa escena es tan graciosa. Oye, la otra vez escuchaba de Adam Driver que tiene, no sé si es un trastorno o... Sí, un trastorno. Él no se puede ver. Él no, ¿En serio? No, sí, la otra vez incluso pero... tuvo que arrancar de una entrevista que le querían poner cuando hizo lo de la Guerra de las Galaxias. Y él se tuvo que salir del estudio porque él dijo que no se podía mirar, él no se mira después de las películas. Ya, igual lo puedo entender, porque da harto nervios verse. Pero creo que es un trastorno que él tiene que no se puede ver después ni escuchar también, entiendo. Sí. ¿Sabes qué? Tiene sentido, porque él es como un tipo muy como centrado en lo que hace. Y me costaría pensar que le gusta verse o que le gusta ir a estreno o cosas así. Qué interesante, sí, la otra vez le pasó en una entrevista cuando estaba en el boom de esto de... ¿Y se paró y se fue? Sí, de la entrevista de la radio porque le querían mostrar imágenes y él no guardó, obviamente, y salió... Ya, está bien, pues artista. ¿Qué vamos a hacer? Artista. Oye, y tienen los colores también de Gucci, porque tienen la mezcla ahí entre blanco, rojo y verde. Sí, ahora yo no sé cómo Gucci da permiso para estas cosas. Está basada en un libro, Está basada en un libro de que un montón de gente se lo peleó para tener los derechos y llevarlo. Esta película iba a ser originalmente de Martin Scorsese. Y bueno, los derechos vencieron, qué sé yo, y finalmente llegó a Ridley Scott. Y lo que hace él es literal una sátira, es hilarante, es hiperbólica, todo está absolutamente sacado de márgenes. Y uno, la verdad, a pesar de que es una historia súper siniestra, de gente que es realmente mala, esta idea de que los millonarios pierden la brújula moral en cierto punto, llega un punto en que tienes tanta plata y tanto poder que ya se te pierde el contexto de la vida. Él lo traduce con lo terrible que es este culebrón, realmente esta novela que estamos viendo, lo traduce en un formato súper apetecible a nivel de entretenimiento y uno termina riéndose mucho con estas desgracias. Apple TV está también. Sí, pero también está para arrendarle en otras plataformas. Ok. Sí. Ya, ahí estamos en otra plataforma que es Star Plus, el último duelo también del 2021. O sea, el mismo año prácticamente. El mismo año sacó 2 películas de tremenda valor de producción. Así yo no sé cómo lo hace este caballero, de verdad. Me encantaría tener un 1% de su energía, increíble, y está súper bien. Uno lo ve en las entrevistas ahora, está cara de palo como siempre, súper llevado a su idea, tiene claro lo que tiene que hacer. Bueno, en fin, el último duelo. Enfoquémonos.
El último duelo es una película que yo me encantaría solamente obligar a la gente a verla. Ok. Porque de verdad... Si hay algo que decir, véala. Véala, de verdad, véala. Está en Star Plus y bueno, también está en otras partes, pero Star Plus es lo que podemos recomendar. Es una película, aquí nos vamos a ir de nuevo ya, vamos a retroceder a la época medieval. Me gustan estas ya, medievales. porque Ridley Scott hace de todo en todos los tiempos, de todas las historias, de todos los tonos. Y aquí tenemos una súper épica, ultra serie. Aquí nos vamos del chiste anterior o de la gracia anterior y nos vamos a un drama absolutamente serio, histórico y también basado en un hecho real súper interesante que nos relata, el último duelo, nos relata en Francia medieval del 1380 y algo, una de las últimas veces que la corona real autorizó un duelo a muerte para resolver un altercado entre dos caballeros. En el afán de ser más civiles, eso se había prohibido. Pero ¿Pero el de los caballos que veíamos al principio? Sí, un duelo así como tipo medieval, sí, con estas como lanzas de madera y todo. Ya. Esta película, de nuevo, muy a lo Ridley Scott, parte directamente con acción. ¿Ya? Acá hay un duelo en el que uno va a morir. Por un lado está el personaje de Adam Driver, que se repite de la casa Gucci, y por otro lado está Matt Damon. Me gusta. Matt Damon es genial. Bueno, yo creo que ya no se le saca tanto el jugo a Matt Damon en Hollywood, ¿verdad? Pero bueno, la cosa es que este último duelo entre dos caballeros es interrumpido al principio de la película para explicarnos cómo han llegado ahí. Y cómo han llegado ahí es bien interesante y también tiene que ver con una de las temáticas que más interesan a este director. Vamos a llamarle a uno de los caballeros el marido, vamos a llamarle a otro de los caballeros el amigo del marido y vamos a llamarle a la señora protagonista la esposa del marido. Porque tiene algunos nombres en francés muy complejos. Okay. Pero ambos son escuderos ya del rey, son personas seminobles muy bien posicionadas, ya que se dedican a la guerra como trabajo y a servir a su rey. Uno de ellos está casado con una noble mujer, muy letrada para su época, ¿ya? Pero la rivalidad entre ellos va a hacer que tengan una especie de amistad-odio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el marido, interpretado por Matt Damon, es un hombre iletrado, es un hombre que solamente sabe pelear en la vida, mientras que su amigo es un hombre que fue al clero, es absolutamente distinto, es absolutamente sofisticado. Y se llevan bien más o menos hasta que... ¿Hasta qué? La esposa de él acusa de violación al amigo. En la época es muy extraño que una mujer acuse eso. De hecho, y que la tomen en cuenta. El primer hecho histórico es ese, que ella lo denunció directamente y mantuvo su declaración. Entonces, ¿qué pasa? El marido se da cuenta de que esta es una gran oportunidad también para hacer que su honra prevalezca. Y ellos dos se van a duelo por esto que dijo la mujer. Por supuesto, el amigo dice que es absolutamente mentira, que él es absolutamente inocente. El marido lo único que quiere es pelearse a duelo con él para restituir el honor. Y la señora está en el medio de todo, como en la época las mujeres generalmente estaban en el medio de todo, pero sin realmente tener ningún protagonismo. Sin voz. ¿Qué es lo más importante de esta película? ¿Qué es lo más importante? Porque he tratado de plantear esta historia de la forma más neutral posible. Esta película es estructura y guión. Esta película está separada en 3 capítulos, de acuerdo al punto de vista de este compleja trama que te acabo de decir. Entiendo. El primer capítulo se llama La verdad según el marido. Okay. Y nos cuenta estos acontecimientos a través solamente de los ojos del personaje de Matt Damon. Solamente asistimos a las escenas en que él está presente. Entiendo. Y vemos los diálogos y todo lo que sucede con la connotación de su propia persona. El segundo capítulo es La historia según el amigo. Y volvemos a la misma historia de antes, se nos cuenta nuevamente, pero desde la perspectiva del amigo. Y es bien interesante porque cambian ciertos diálogos, cambian ciertos manerismos, pero en general es la misma historia, lo cual nos da una tesis súper interesante, un subtexto con respecto a qué importante es la perspectiva cuando tú cuentas una historia. Y desde el mismo territorio. Exacto, es la misma historia en los mismos lugares, con las mismas personas, pero la connotación que cada quien le da a un mismo hecho, incluso en nuestra vida, cambia absolutamente el resultado de esa historia. Entonces tenemos estas 2 perspectivas. Y para esas 2 perspectivas nos falta la tercera. Y aquí la película hace algo bien interesante con respecto al libro, y es que llama a otra guionista, que es una seca, y hace una tercera perspectiva de la película, que es capítulo 3, la perspectiva y la verdad según la esposa.
según la mujer. Y ahí se nos juntan todas las historias y vemos muchas cosas que no vamos a entrar en detalle, pero es realmente interesante este ejercicio de perspectiva, ejercicio de guión. O sea, es para estar todo el rato pegado. Es para estar pegado y tiene un asunto muy detectivesco por parte de nosotros como audiencia. Nos hace meternos para poder comprender las versiones, para poder tomar un lado y ya hacia el final de la película... Claro, y empezáis a juntar con lo que pasó al principio. Exacto, y te vas dando cuenta de muchas verdades, entiendes la época, entiendes cómo funcionan las mecánicas de género también en la época, y ya para el final, cuando termina la perspectiva de ella, el capítulo 3 termina con el duelo. Y este duelo que al principio se nos presentaba como una interesante escena de acción y se ve interrumpido por estas perspectivas, hacia el final es absolutamente distinto para la audiencia. Tenemos ya un campeón favorito. Estamos involucrados e involucradas en esto que al principio se presentaba como solo un espectáculo. Y el duelo final es absolutamente satisfactorio con toda esta información que tú ya tienes, te involucras, es un thriller finalmente. Y qué buen punto ese, porque es como hoy día lo que estamos acostumbrados a la interacción y tomar nuestras propias decisiones a través de la tecnología. Y de alguna manera él lo logra desde el trabajo de guión, también hacernos partícipes sin estar finalmente. Exacto, finalmente uno está aquí involucrado también con tus propios dilemas morales, claro, porque te presenta... Lo más triste de esta película es que la problemática que presenta y los puntos de vista que presenta y las mecánicas que se generan a través de esta historia son tan tristemente contingentes. Es una película del medioevo, pero que trata un tema y lo trata de una forma tal que nos recuerda mucho a esta misma problemática hoy. Pareciera que no hemos avanzado tanto con respecto a la percepción de esta problemática, que también tiene que ver con discursos de género que están absolutamente arraigados todavía, y por tanto Ridley Scott, como comentaba antes, le da esta oportunidad a esta voz, a la mujer protagonista, para poder contar una versión y al final ya estamos absolutamente involucradas e involucrados, o sea, no nos da lo mismo. Y hay una escena larga, violenta, satisfactoria, muy bien filmada también, de un duelo clásico que realmente es espectacular. Este último duelo me recuerda mucho a lo que veíamos en Gladiador, por ejemplo, en que estábamos absolutamente investidos e investidas en lo que estaba pasando. Y también yo creo que es una película absolutamente mandatoria para ver en términos del Me Too. Y idealmente para este fin de semana largo también. Y nos quedamos en esta misma plataforma, pero nos vamos al 2015, Claudia, sí, con Misión Rescate. Sí, tenía que poner un poco de ciencia ficción. Esta es la última, la más reciente, digamos, ojalá no la última, pero más reciente película de ciencia ficción de un director que ha hecho muchísimo por la ciencia ficción históricamente en Hollywood. Y aquí él también toma, esto no es una historia real, pero también está basada en un libro, y estamos en una especie de futuro muy cercano porque se siente muy, muy familiar, en que ya hemos llegado con misiones tripuladas a Marte, exploratorias, ¿ya? En las misiones llamadas Ares 1, Ares 2 y vamos a tener Ares 3, o sea, es una sandía ya calada a Marte. Y estamos acá con una tripulación que también, pedazo de actores, que está sacando muestras en Marte, muy feliz. Y se repiten varios actores. Sí, se repiten. De hecho, Matt Damon es el protagonista de esta historia, es el marciano. De hecho, el título original se llama El Marciano. Bueno, están haciendo esta misión de exploración, sacando muestras, y de repente hay una tormenta en Marte que obliga a la tripulación a huir por sus vidas, creyendo que uno de sus tripulantes no alcanzó efectivamente a subirse a la nave porque ha muerto en esta tormenta y lo tienen que dejar su cadáver abandonado en Marte. Pues resulta que no estaba muerto. Andaba de parranda. El personaje, exacto, andaba de parranda en Marte. El personaje de Matt Damon, que se cree dado por muerto, resulta que despierta solo, abandonado en Marte. Se ha ido la nave madre, por decirlo de cierta forma, y él queda ahí con los restos, con los vestigios del asentamiento que tenían en la misión abandonada. Claro, que más se destruyó también con la tormenta. Exacto, él se queda con un montón de chatarra varado en Marte, con poco oxígeno, etc. Y esta película se trata de su viaje por la supervivencia en Marte. Se llama El Marciano porque él tiene que vivir ahí finalmente. Él logra dar a entender que está vivo, logra con una gran pericia empezar a tratar de utilizar los recursos que quedan ahí para sobrevivir hasta que llegue una nueva misión de rescate a buscarlo. Ahora, el planteamiento es muy clásico, muy clásico de la ciencia ficción, pero aquí se plantea también a través de tres historias paralelas. Primero, la de Matt Damon, el marciano, Mark se llama, tratando de sobrevivir en el planeta.
Por otro lado está la NASA, que al enterarse de esto se le enreda el asunto de forma terrible. Porque Pues le habían dado por muerto. lo habían dado por muerto, habían hecho un funeral hermoso de él, lo habían declarado héroe nacional. Y ahora tienen que sacarlo de alguna forma ahí. Pero también eso tiene muchas implicancias con respecto a la política y a presupuestos. Entonces se nos da desde el punto de vista de la NASA también esta perspectiva de lo difícil que es ir a rescatar un solo hombre. Ha hecho Chunco City para allá. Exacto. Entonces realmente hay un dilema ahí. Plata, recursos versus dejar morir a este héroe, que igual es contingente. Hemos visto que ciertos países deciden de pronto dejar morir a sus... Estaba pensando en los mineros también, hay casos. Claro, claro, es como esa onda, es como ese O sea, que tipo de tampoco es dilema. fácil llegar y sacar. Claro, Aquí no, estamos hablando... requiere un aparataje increíble y de hecho no hay forma de sacarlo sino hasta 500 días, hacer otra sonda. Hay Claro. varios aspectos a considerar. Y por otro lado, una tercera línea argumental es la de los tripulantes del Ares, los tripulantes Sus originales compañeros. que ya están de vuelta a la Tierra Sus compañeros. y no saben que él quedó ahí. Entonces se va a ir urdiendo una trama de supervivencia, pero también que tiene que ver con compañerismos y con preguntarnos realmente qué significa ser equipo, qué significa ser humano en medio de esta sensación de impersonalización. Sí, porque estamos hablando de varios años que pasan hasta que en la Tierra... Exacto, pasan 500 días, 600 días, 800 días, soles le llaman, porque tiene que ver con la perspectiva del personaje de Matt Damon. Para él un día es un sol. Y lo interesante de esta película también es que primero es una historia llevada por un solo hombre. Hay un solo actor que lleva el gran peso de la película y nos muestra a través de vlogs, que él se va haciendo un blog de su supervivencia, lo que está haciendo, las decisiones que va tomando, las luchas internas que tiene también por esta salvaje deseo de sobrevivir. Y está también lo psicológico, porque igual los seres humanos estamos acostumbrados a estar con otros, po. Exacto. Entonces, esta lucha interna es también muy cómica. Esta película ganó el Globo de Oro a Mejor Comedia, extrañamente. Comedia. Sí, y yo creo que no es una comedia en sí, pero lo que hace Ridley Scott es tratar este tema que es muy clásico de la ciencia ficción a través de un prisma del carisma del humano para poder salir de ciertas situaciones con optimismo. Y con una sensación de querer de corazón hacer las cosas bien. Y otra cosa súper importante que para mí es un gran mérito en esta película, a diferencia de otras épicas de ciencia ficción, es que la ciencia involucrada, la terminología técnica, los procesos científicos son descritos de forma muy realista. Hay una gran investigación sobre cosas del espacio, Técnicas, claro. sobre cosas técnicas de botánica, Claro. y no se nos menosprecia con respecto a eso, se nos da todo el vocabulario técnico necesario y de cierta forma, aunque es muy pesada en términos científicos, se hace muy interesante como Porque película. se ve también, po. Exacto, y uno aprende ciertas cosas claro. también a través del viaje de estas tres perspectivas de una problemática que probablemente vamos a tener en el futuro. Pero sí, The Martian, El Marciano, es una película muy entretenida, con mucho corazón, en que uno invierte mucho emotivamente también, a pesar de que es una épica de ciencia ficción, y que tiene una gran carga directamente relacionada con el campo que trata. Es una película súper científica que se mete en rollos científicos, que te da explicaciones científicas, pero que tú adquieres de una forma muy natural dentro del relato. Y ahora va a tomar mucha más importancia verla ahora con toda la experiencia que tuvimos para la pandemia, donde estuvimos aislados del mundo, muchos de ellos solos también en casa, que no sé si por la claro. tecnología, o sea, igual yo creo que va a generar una empatía ahí con eso. Sí, Claudia, muchas gracias. gracias a ustedes, que estén muy bien. ¿Se está preparando para...? ¿No ha hecho películas de Navidad el director? No, hasta ahora no, Hasta por ahora suerte. no. ¿Usted Por se está suerte. preparando para Navidad? Sí, yo estoy haciendo un sacrificio adicional y estoy viendo muchas películas de Navidad para poder traerles también acá alguna selección sustentosa, ¿no? que sustente el hecho de ver algo de hora y media, 2 horas. Ya, usted pone las películas y Katy Tolosa pone